En el tranquilo pueblo de Santa Clara, el amanecer siempre traía consigo los mismos sonidos: el canto de los gallos, el viento seco moviendo las plantas de maíz y el crujir de las casas viejas que se mantenían en pie como una memoria del tiempo. Sin embargo, ese día algo diferente se percibía en el aire. Una sensación de silencio profundo y una tristeza sutil parecían envolver todo el paisaje. Lucas tenía 9 años, un niño delgado y de rostro inocente. Sus ojos grandes y su cabello desordenado por el viento reflejaban la simpleza de su vida. Vivía con su tío Álvaro y su tía María en una casa pequeña de adobe en las afueras del pueblo. A los 5 años, Lucas había perdido a sus padres en un accidente y desde entonces sus tíos lo acogieron, pero nunca de forma afectuosa. «Lo hacemos por obligación», solían decir cada vez que Lucas se metía en problemas o caía enfermo. «Ya ni sé por qué lo tenemos», murmuraba su tía María con voz amarga. La ropa de Lucas era vieja y remendada, un pantalón demasiado grande que sostenía con una cuerda y una camiseta de su primo, más grande que él. En su costal viejo llevaba lo único que le pertenecía: una piedra lisa que pensaba que tenía forma de corazón, una pequeña imagen de la Virgen que su madre le había dado y una tapa metálica que había encontrado en el campo, creyendo que era de oro. Cada día, Lucas se levantaba antes que el sol para trabajar. No iba a la escuela, pues su tío siempre le decía que el estudio es para los que tienen con qué, pero sí ayudaba en las tareas del campo. Recolectaba espigas, cargaba leña y llevaba agua del arroyo. Caminaba descalzo y callado, con la esperanza de que algún día sus tíos lo verían de otra manera, de una forma más cariñosa. Pero esa mañana, mientras regresaba con su cubeta de agua, Lucas encontró su cobija rota y tirada en el patio. María le dijo con indiferencia: «Que sirva de algo». Él no dijo nada, solo apretó los labios y se retiró a su rincón, donde se acurrucó con su costal y murmuró una oración, sosteniendo la pequeña imagen. «Dios, tú ves todo, por favor, no me olvides». Al día siguiente, el viento soplaba frío. Lucas se levantó temprano, sus pies adoloridos y la espalda rígida por dormir en el suelo duro. La camisa que usaba ya no le cubría bien los brazos, pero no se quejó. Fue a buscar agua como todos los días, solo porque ese era el único momento en que no se sentía una carga para nadie. Mientras el agua subía lentamente en el pozo, Lucas miró al cielo y, como siempre, susurró: «Dios, si algún día me sacas de aquí, prometo ser bueno». Esa tarde, su tío Álvaro lo mandó a ayudar a don Esteban, un hombre mayor y gruñón que vivía en una parcela lejana, más allá de los cerros secos. El campo de don Esteban era árido y rocoso, y Lucas tuvo que trabajar en el surco más difícil, donde ni el monte podía crecer. A pesar del cansancio, las ampollas en sus manos y el hambre, Lucas no se detuvo. Cuando el sol comenzó a ponerse, don Esteban le dio una tortilla dura y un trozo de queso seco, pero Lucas los comió sin quejarse, sintiendo el estómago vacío. El viejo lo miró por un momento y, sin volverse, le preguntó: «¿Por qué sigues viniendo si no te pagan?». Lucas, mirando al suelo, respondió: «Porque si no vengo, me pegan». El regreso a casa fue igual de silencioso. María no levantó la vista de la ropa que estaba lavando y su tío Álvaro dormía con el sombrero sobre la cara. Solo los animales en el corral parecían notar su llegada. Esa noche, Lucas no cenó. Se quedó abrazando su costal, su estómago vacío y su corazón más pesado que nunca. Mientras todos dormían, Lucas salió sigilosamente. Caminó por los caminos de Santa Clara con la luna como único acompañante. El polvo se levantaba a su paso y el viento susurraba entre las ramas secas. Caminó sin rumbo hasta que sus pies ya no soportaron más. Se dejó caer junto a una cerca de alambre en un campo vacío y, mirando las estrellas, murmuró:
Dios, si de verdad estás conmigo, dime qué tengo que hacer porque ya no puedo más. La respuesta no llegó en palabras, sino en el silencio profundo de la noche. Sin embargo, esa noche, alguien más lo vio. Don Silvio, un anciano amable y humilde, que solía caminar por esos caminos, lo encontró tirado allí. Don Silvio, con su sombrero de palma y una lámpara de aceite en la mano, se agachó junto a él sin dudar. «¿Qué haces aquí solo, muchacho? ¿Te caíste?», Zrenia le preguntó. Lucas intentó levantarse, pero el dolor en su espalda lo hizo encogerse. Murmuró: «No tengo a nadie, vivo con mis tíos allá». Señaló vagamente hacia el pueblo. Don Silvio frunció el ceño al escuchar el nombre de los tíos de Lucas y con una mirada pensativa preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Lucas», respondió él tímidamente. Don Silvio se quitó el sombrero con respeto, algo en su rostro cambiando. «Lucas», dijo pensativo, «¿tu mamá se llamaba Margarita?». El niño asintió lentamente, sorprendido. Don Silvio lo miró con los ojos llenos de compasión, como si acabara de entender algo profundo. «Yo conocí a tu madre y a tu padre también. Fueron buenos amigos míos», dijo don Silvio, mirando al niño con una seriedad renovada. «Voy a llevarte conmigo, hijo. Te voy a dar de comer y después me contarás tu historia». Así comenzó la transformación de Lucas. Sin saberlo aún, ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Don Silvio llevó a Lucas a su casa, una pequeña y acogedora vivienda de adobe al pie de un cerro bajo. La casa era modesta, pero había algo en ella que transmitía una paz profunda, algo que Lucas nunca había experimentado. Al llegar, don Silvio lo sentó en una mesa rústica, donde preparó una comida sencilla, frijoles con huevo, pero todo hecho con una atención y cariño que le parecía ajeno. «Come tranquilo, hijo», dijo don Silvio mientras se sentaba frente a él. «Aquí nadie te va a apurar». Lucas al principio dudó. Su hambre era grande, pero su miedo lo mantenía paralizado. Durante años había comido rápido, temeroso de que alguien le quitara la comida. Pero allí, en ese rincón de la casa de don Silvio, por primera vez se permitió comer sin prisa. Cada bocado sabía diferente, no solo por la comida, sino por la calidez que lo rodeaba. Tras la comida, don Silvio lo acompañó a una pequeña habitación en la que había una cama sencilla pero acogedora. Lucas se tumbó en la cama, mientras don Silvio le preparaba un rincón en el suelo, con una cobija limpia y suave. Cuando Lucas se acurrucó, sintió una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de estar seguro. A la mañana siguiente, don Silvio se levantó temprano y comenzó a revisar unos papeles viejos que había guardado durante años. Lucas, aunque aún somnoliento, observó al anciano con curiosidad. Don Silvio revisaba y revisaba los documentos con una expresión seria en su rostro. Finalmente, tras unos minutos de búsqueda, sacó una copia de un contrato de compraventa de tierras. «Esto es lo que buscaba», murmuró para sí mismo. El anciano se acercó a Lucas, quien observaba con el ceño fruncido. «Lucas, esos papeles tienen tu nombre. Esta tierra, esa casa donde vives, todo eso le pertenecía a tus padres. Ellos la compraron para ti, para que algún día no tuvieras que depender de nadie». Lucas se quedó mudo, mirando a don Silvio como si no pudiera entender lo que escuchaba. «Tu tío y tu tía», continuó don Silvio, «han mentido. Tú eres el dueño legítimo de todo lo que ellos te quitan, todo lo que te han obligado a hacer. No te dejaron vivir como un niño, pero ahora que sabes la verdad, las cosas van a cambiar». Lucas no sabía qué pensar. Su mente daba vueltas, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podría ser esto cierto? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué don Silvio lo estaba ayudando? Don Silvio miró al niño con ternura, como si hubiera entendido su confusión. «La verdad siempre sale a la luz, Lucas. Los que hacen el mal no pueden seguir impunes para siempre.
Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a hablar con el comisariado y con los documentos que tengo te vas a hacer valer. Lucas, aunque aún no comprendía del todo, asintió lentamente. Algo en su interior, algo que no podía explicar, le decía que don Silvio era un hombre digno de confiar. Cuando llegaron al pueblo, la gente comenzó a mirar a don Silvio con curiosidad, como si nunca lo hubieran visto antes. Don Silvio caminaba con paso firme, sosteniendo los papeles que acreditaban a Lucas como el legítimo dueño de la tierra. Lucas, a su lado, no podía dejar de mirar a la gente, que lo miraba con desconfianza. Nadie en el pueblo sabía lo que se estaba gestando, pero el anciano y el niño sabían que este día marcaría el comienzo de algo importante. Llegaron al comisariado, donde el pequeño grupo de vecinos se había reunido. Don Silvio se acercó al comisariado y dijo con voz clara y firme: «Vengo a hablar con pruebas, no a buscar pleito. Este niño», dijo, señalando a Lucas, «es el hijo de Margarita y Rafael Pérez, y esta tierra le pertenece por derecho». Los murmullos comenzaron a recorrer a los presentes, pero don Silvio no se inmutó. «Y aquí están los papeles que lo prueban», agregó, sacando los documentos de la tierra. Lucas, con la cabeza baja, apretaba su costal como si fuera su único bien. No se atrevía a mirar a los ojos a la gente que había sido testigo de su sufrimiento. De repente, Álvaro y María aparecieron entre la multitud, sus rostros tensos y pálidos. Álvaro gritó: «Eso no prueba nada. Este niño no tiene derecho sobre nada. Nosotros lo criamos, lo cuidamos y por tanto esta casa es nuestra». Don Silvio lo miró con calma y respondió sin levantar la voz: «¿Eso es lo que haces, Álvaro? ¿Criarlo para usarlo como esclavo y golpearlo cuando se defiende? Eso sí es un derecho, ¿verdad?». El pueblo guardó silencio ante esas palabras. Lucas sentía como si una verdad pesada estuviera saliendo a la luz, pero también sentía miedo. No sabía qué pasaría a continuación. Fue entonces cuando una mujer del pueblo, doña Carmen, levantó la mano. «Yo vi a Álvaro salir de la bodega el día que desapareció el maíz. Me pareció raro, pero me dijo que era por orden del comisariado». Álvaro se puso blanco y su voz tembló al responder: «Eso no tiene valor. Estás confundida». Pero el comisariado, visiblemente molesto, replicó: «Entonces, explícanos a dónde llevaste ese costal, Álvaro. Yo no pedí que lo recogieras». Los murmullos crecieron entre la multitud y Álvaro ya no pudo defenderse. La verdad había salido a la luz y Lucas finalmente entendió que su sufrimiento no había sido en vano. El aire estaba cargado de tensión mientras el comisariado observaba a Álvaro, quien ahora no podía esconder la culpa en su rostro. Los murmullos del pueblo se intensificaron y los ojos de todos estaban puestos en Álvaro y María, quienes ya no sabían qué decir. Don Silvio observaba la escena con una calma impresionante, sabiendo que la justicia estaba a punto de prevalecer. «Esto no se va a quedar así», murmuró Álvaro entre dientes, intentando recuperar algo de su orgullo. María, visiblemente nerviosa, le tomó del brazo, pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido dicha y Lucas ya no podía ser ignorado. El comisariado finalmente habló: «Álvaro, María, hay testigos y pruebas claras. Este niño, Lucas Pérez, es el legítimo propietario de la tierra. Ustedes, por la manera en que lo han tratado, no tienen derecho sobre ella». Álvaro intentó reaccionar, pero la multitud ya lo había condenado con su silencio y sus miradas severas. María miró al suelo, avergonzada, pero no pronunció palabra alguna. «Es un robo a la dignidad de un niño», agregó don Silvio con firmeza, «y el pueblo no puede tolerarlo». Los presentes comenzaron a murmurar, algunos con la cabeza gacha por la vergüenza de lo que había ocurrido bajo sus narices. Otros simplemente observaban,
sin poder creer lo que estaba sucediendo. Lucas aún no comprendía todo lo que se había desatado, pero algo dentro de él sentía una ligera paz, como si finalmente estuviera siendo visto, finalmente estuviera siendo escuchado. El comisariado pidió a Álvaro y María que abandonaran la parcela de inmediato. La tierra será entregada al legítimo propietario, Lucas Pérez, y a él le corresponde decidir qué hacer con ella. La decisión fue tomada, y todo el pueblo la presenció, sin poder hacer nada para cambiarla. Álvaro y María, derrotados, salieron de la plaza sin una palabra más. El peso de su deshonra les pesaba como una condena. Los demás habitantes del pueblo se dispersaron lentamente, cada uno sintiendo el peso de lo que acababan de presenciar. La justicia, aunque tardía, había llegado. Esa noche, cuando Lucas volvió a su casa, ya no lo hizo solo. Don Silvio lo acompañó y con él, el pueblo comenzó a mirarlo de una manera diferente. La casa, que antes había sido un lugar de maltrato y abandono, ahora era un lugar de justicia y posibilidad. Lucas entró con pasos vacilantes, pero cuando miró el interior, vio algo nuevo. El espacio parecía más grande, más cálido, y por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía a ese lugar. Esa noche, mientras Lucas se acomodaba en su rincón, abrazando la cobija que don Silvio le había dado, miró hacia su pequeña imagen de la Virgen y susurró: «Gracias, Dios, por darme una oportunidad». Al día siguiente, Lucas comenzó una nueva vida. Ya no era el niño que pasaba desapercibido, que vivía con el miedo constante. Con la tierra en sus manos, con la verdad respaldándolo, comenzó a cambiar su destino. No fue fácil. Las cicatrices de su pasado no desaparecieron de inmediato, pero la esperanza comenzaba a germinar en su corazón. Don Silvio lo apoyaba en todo momento, lo guiaba en las tareas del campo, le enseñaba a leer y le hablaba sobre la importancia de ser justo, de ser honesto. Cada día, Lucas sentía que estaba creciendo no solo en cuerpo, sino en alma. El tiempo pasó, y aunque el pueblo ya no veía a Lucas como el huérfano insignificante, él nunca olvidó su humildad ni las lecciones que había aprendido en su lucha por la justicia. Cada vez que salía a trabajar en la tierra, se sentía más en paz, más capaz de construir un futuro que nunca imaginó posible. Aunque la tierra era suya por derecho, Lucas entendió que lo más importante no era lo que tenía, sino lo que había aprendido. La justicia y la fe lo habían guiado a través de la oscuridad, y ahora podía ver con claridad lo que siempre había estado frente a él: la posibilidad de un futuro donde ya no estuviera solo, donde Dios lo había visto y lo había protegido. Con el paso del tiempo, Lucas comenzó a adaptarse a su nueva vida, una vida que no se limitaba a sobrevivir bajo la sombra del abuso y el abandono. Bajo la tutela de don Silvio, aprendió a sembrar, a cuidar de la tierra y, lo más importante, a reconocer su propio valor. No solo se convirtió en el dueño legítimo de la tierra de sus padres, sino también en el dueño de su destino. Los días de trabajar de sol a sol sin esperanza quedaron atrás, y con cada paso que daba sobre el campo que ahora le pertenecía, Lucas sentía que las heridas de su corazón comenzaban a sanar. El trabajo era arduo, pero ahora lo hacía con una paz interna que nunca había conocido. Don Silvio se convirtió en un mentor y en una figura paternal para él, guiándolo no solo en las labores del campo, sino también en los valores de la justicia, la honestidad y la fe. Un día, después de semanas de arduo trabajo, Lucas decidió que era hora de hacer una visita al pueblo. Ya no era el niño delgado y callado que todos habían ignorado. Ahora caminaba con la cabeza erguida, un niño que había aprendido a reclamar lo que le correspondía y a no temerle a la verdad, aunque ésta pudiera ser dolorosa. Cuando llegó a la plaza del pueblo, las miradas eran diferentes.
Los mismos rostros que antes lo miraban con indiferencia o desdén, ahora lo observaban con respeto. Sabían que Lucas Pérez ya no era el huérfano que vivía a la sombra de su familia abusiva, sino un joven que había reclamado su lugar en el mundo con valentía. El comisariado lo felicitó por su coraje y su determinación. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos pidiendo disculpas por no haberse dado cuenta antes del sufrimiento que había soportado. Lucas escuchó sus palabras, pero ya no sentía resentimiento. Había aprendido que el verdadero perdón no es para los demás, sino para uno mismo. Un día, mientras regresaba a su casa después de otro día de trabajo, Lucas se detuvo un momento en la entrada de la parcela. Miró el horizonte, donde el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de colores cálidos. Era una vista hermosa, y por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que todo estaba en su lugar. «Gracias, Dios», susurró con la voz llena de gratitud. «Gracias por darme fuerza, por darme una oportunidad». Esa noche se acostó en su cama con una sensación de paz en su corazón. El miedo que alguna vez lo había acompañado, las cicatrices del pasado, ahora se veían pequeñas en comparación con la fe y la esperanza que había encontrado. Sabía que su vida no sería fácil, pero con don Silvio a su lado y la justicia de su parte, Lucas estaba preparado para enfrentar lo que viniera.